Le manda $150 millones al presidente Alberto González, presidente de Fernández, que era presidente de Argentina, para que ganara la contienda electoral, y gana Milei, y a Milei le dice: usted es un conservador facha. O sea, ¿cómo le puede decir fascista a un presidente de otro país? Es una falta de respeto verdaderamente. Yo no me acuerdo haberlo visto, ¿no? Y claro, recibe a Evo Morales, recibe a Maduro en las fiestas de la independencia, ¿no? Recibe a Díaz-Canel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Que tú has sido nuestro embajador en Cuba. ¿Cómo le hace Andrés para pelearse con países democráticos? Panamá, España, Perú, el Vaticano. No Italia, el Vaticano. Perú, Israel, Argentina también, claro. Y nunca se pelea con Venezuela, con China, con Cuba, ni Nicaragua. Ayer Biden y Trudeau. Perdón, y los vecinos de ayer, los socios, que los quieren meter a la corte de no sé qué. Bueno, no a ellos, pero les reclama su actitud ante el tema de la embajada. Pero ¿cómo le haces para pelearte? No entiendo. Lo que pasa es que él tiene una política exterior inconfesable, yo diría. Sí tiene una política exterior intervencionista que violenta la doctrina Estrada, que borra del mapa y tira a la basura la doctrina de Estrada, pero no es como debiera ser, es decir, un presidente que dice cuál es su política y gobierna en política exterior como gobierna en México, es decir, dice una cosa y en realidad hace otra, exactamente lo contrario. Correcto. Entonces, cuando el presidente dice que nunca haría algo, es porque está pensando hacerlo y está probando las aguas para ver si se puede hacer o no se puede hacer. Entonces, cuando dice que la venganza no es lo mío, es porque está pensando cómo construir un ambiente de venganza y de terror en lo interno. En lo externo, ante tu pregunta, es que él en realidad es el nuevo líder, pero subrepticiamente, del pacto bolivariano. Es decir, es realmente aliado estratégico de Venezuela, Nicaragua, Cuba, el correísmo y Evo Morales en Bolivia más que el actual presidente. Entonces, ¿por qué es relevante esto? Porque todo el conflicto con Ecuador tiene que ver con el hecho de que Correa y su corriente política viven en México, son financiados por el gobierno de México para actuar en política en Ecuador, y el presidente López Obrador está indignado porque su inversión que hizo en que ganara la candidata del correísmo en Ecuador fracasó. Él está personalmente ofendido porque él traía la estrategia de que ella iba a ganar y él está furioso, y es la manera en que lo dice es: mataron a un candidato para que pudiera subir este otro candidato para que perdiera mi candidata. No lo dice exactamente así, pero es en esencia lo que está diciendo. Los conservadores. ¿Sí? Entonces el problema es que su reclamo, que vino de la nada, en realidad, si lo pensamos, nadie estaba hablando de Ecuador, y de repente él suelta el golpe en contra de Ecuador. ¿De dónde? Uno tiene el derecho a preguntarse, ¿de dónde salió semejante exabrupto? Bueno, es que, como él dice, mi pecho no es bodega, y en realidad lo que está promoviendo o expresando su furia de que
la situación política en Ecuador se está volviendo cada vez más en contra del correísmo. Más allá de este incidente reciente, el ambiente en Ecuador era más a favor de la reelección del presidente Noboa, que ganó por un periodo muy corto. ¿Se acuerdan que él nada más está de suplente ahí prácticamente? 16 meses. Bueno, están a punto de ir a elecciones otra vez en Ecuador. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que están viendo esa corriente correísta que vive en México y que le hablan al oído al presidente mexicano? Es que sienten que se les aleja la posibilidad de ganar la elección que viene. Claro. Que toda la ofensiva en contra del cártel de Sinaloa y en contra de Jalisco Nueva Generación que ha emprendido el gobierno de Ecuador está teniendo en términos de opinión pública un gran éxito. Sí. Y entonces están preocupados por eso, porque además tanto el correísmo como el López Obradorismo son fuerzas políticas que se acomodan a los carteles, que se arreglan con los carteles. Y entonces sienten en este presidente un verdadero enemigo. Incluso, yo no lo puedo demostrar, pero seamos, digamos, consecuentes con el razonamiento, que les va a afectar sus intereses económicos, incluso a estas corrientes, si prosigue Noboa en su combate en contra de los cárteles en Ecuador. Entonces, ¿cuál era la idea? En realidad, provocar una crisis, piensan ellos, y sí les está revirtiendo la cosa, por lo que yo he visto y he podido platicar con periodistas de Ecuador. Yo lo que estoy viendo es de que Noboa está ganando la pelea en términos de opinión pública interna en Ecuador. Por supuesto que sí. Es decir, la gente lo está viendo. Así como Andrés Manuel está utilizando esto para atizar el nacionalismo, el soberanismo y un poco queriendo convertir lo que pasó en la embajada como una epopeya histórica más de su gestión, es como él es el gran mártir prácticamente de este incidente. Él se pone al centro de todo. Él está en el centro. Bueno, lo que está pasando en Ecuador aparentemente es de que también allá lo que está sucediendo es de que la opinión pública en general se está volcando en solidaridad con su presidente. Claro. Y entonces, ¿qué sucede? Que se está consolidando Noboa para ganar las próximas elecciones. Eso es lo que está en disputa. Ahora, también hay un punto importante ahí, es el hecho de que decidió no comer. Y entonces lo sacaron en muy malas condiciones físicas, se lo llevaron a un hospital. Claro que lo van a alimentar artificialmente, pero se complicarían los escenarios si llegara a fallecer este hombre, ¿no? Sí. Es decir, porque entonces López Obrador diría, claro, lo mataron ustedes, claro. Si hubiera estado en la Embajada de México, no se hubiera muerto, entonces son ustedes unos criminales. Ángel, yo quiero profundizar. Stephanie Enaro, el lunes en Cenando, nos explicó esto. Hay algunos artículos o convenios de varias organizaciones en que dicen que un condenado o un delincuente no tiene derecho al asilo. ¿Ok? Bueno, a pesar de que él sí está juzgado, condenado, le valió gorro a Andrés Manuel y lo metió. ¿Ok? Ecuador dice, no se va a México ni de broma ni refugiado porque además está juzgado. Éntrale a la embajada, en mi opinión muy mal hecho, pero lo entiendo porque lo hicieron, y órale, se lo traen de regreso. Si Andrés se hubiera llevado a Glass a México, él estaría rompiendo ese pacto, ¿no?
y Ecuador rompió el pacto porque entró al embajado. O sea, ¿es así? Sí, pero O más o menos. hay diferencias en cuanto a la gravedad del evento. Ok. Y yo diría, para empezar, Noboa cometió un enorme error al haber violado la soberanía De un país. la sede diplomática de México. Claro. ¿Y por qué fue un error? Porque él llevaba las de ganar hasta ese momento. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador ha violado el principio de no intervención en los asuntos internos de otros países. En el caso de Bolivia, en el caso de Perú, fue verdaderamente escandaloso y además puso en duda toda la validez del tema de la Alianza para el Pacífico. Y continúa el problema con Perú. Él no le entregó el mando a Perú, sino lo entregó a través de otro país. No, pero y lo entregó a través de Chile, Exacto. pero sigue el problema con Perú. Con Ecuador ya lo vimos, ya vimos el comentario que hizo sobre Milei y luego el revire que le dijo Milei en la entrevista con Oppenheimer, ¿no? Y los militares en Panamá. Y entonces estamos viendo en donde el presidente de la República en México está violando constantemente y consistentemente el más sagrado principio que tenemos de la diplomacia. Y aquí, alguien que fue canciller, alguien que fue embajador, tú lo sabes muy bien, además fuiste embajador en un país complejo, ¿no? Complicado, porque Cuba. Come si te vas. Sí. Bueno, me tocó el come si te vas. Te tocó el come si te vas, ¿no? Pero entonces, lo que tenemos es decir, ¿y quién empezó la bronca? Bueno, y se nos olvida que efectivamente desde diciembre se había aceptado la permanencia de este personaje del señor Glass. Sin embargo, no se había concedido el asilo hasta unos pocos días antes de la invasión de nuestra sede diplomática. Es decir, pasaron 3, 4 meses en donde seguramente hubo de ida y vuelta. Sí, y donde México tendría que haber dicho, si ya tenían un par de sentencias ejecutoriadas, dictadas por los tribunales competentes, tenía que haberle dicho, no cabes aquí, porque hay un principio, ¿no? En las convenciones en donde se establece que si ya tienes sentencia ejecutoriada, no puedes, y sin embargo, México no contestó, y esa fue la respuesta de Ecuador. Porque ¿Y cuál es el estatus de México y Ecuador como estatus hoy? En este momento no hay relación diplomática. Y el que Andrés quería asilar se está muriendo de hambre. Está en una cárcel de máxima seguridad. Pero es cierto lo que dice José Ángel. No se le había dado en realidad oficialmente el asilo. Estaba de visitante en la embajada, se puede decir. Visitante distinguido según nuestro servicio diplomático, que no existe. No existe tal calidad. Yo no sabía eso. Entonces, el hecho es de que prácticamente de un día a otro lo aceptaron como asilado, le dieron el salvoconducto. Yo estoy de acuerdo contigo, José Ángel. Yo creo que fue un error táctico del presidente ecuatoriano, porque en realidad en ese momento había dos situaciones. Uno, Andrés Manuel era el agresor, no Ecuador. Exactamente. Antes de la toma de la embajada. Y dos, Ecuador no tenía que darle salida. Una cosa es que México le haya otorgado el salvoconducto, pero otra cosa es que Ecuador permitiera su salida del país. No tenía por qué permitir su salida del país. E incluso si Glass escapara
en la cajuela de alguien, de un diplomático de nuestra embajada, y lo llevaran al aeropuerto y lo sacaran en un avión de manera clandestina, de todas maneras queda mal México, porque está incumpliendo en todas las reglas, incluso del derecho de asilo, porque es ya convertirlo en una operación clandestina casi de espionaje, claro, sacando este personaje efectivamente acusado de delitos del fuero común en su país. Entonces, yo creo que sí fue un error de una precipitación del presidente de Ecuador, porque podía haber ganado esto mucho más limpiamente. Ahora, está enjuiciando el mundo el asunto de la invasión a la embajada correctamente, pero lo condena el mundo no en solidaridad con México. Hay que hacer una distinción aquí. Los países condenan esto en defensa propia. Claro, absolutamente. Porque lo que están defendiendo... Para que no les vaya a suceder a ellos. Claro. Y además en otra parte. Claro. Porque, por ejemplo, ahorita en la embajada de Argentina, en Caracas, hay 6 o 7 dirigentes políticos de oposición de renombre, asilados, refugiados en la embajada de Argentina. ¿Qué tal si Maduro con esto decide que puede entrar y tomar a esa gente? Entonces, sí es una cuestión complicada. Ahora, también, sin embargo, creo que el mundo es bastante hipócrita con este asunto, porque han habido incidentes y el mundo no reacciona de esta manera, y mucho menos México. La semana pasada, Israel bombardeó la embajada de Irán en Damasco. Sí. Yo sé, hay una guerra, hay una situación diferente, lo que sea, pero siempre es una situación diferente. Pero de todas maneras, bombardearon una embajada y mataron a varias personas, no sabemos cuántas, pero mataron a varias personas en la embajada en Damasco. Nadie dice nada. O sea, reclama Irán porque mataron a 2 generales suyos, que era el objetivo de Israel, obviamente, en el contexto de la guerra. Pero esencialmente el tema de fondo es que deben respetarse el principio de que si la gente está en una embajada, tiene que respetarse. Lo que pasa también... Mátalos afuera si quieres, ¿no? Cuando van caminando a comprar un pan a la esquina, pero ese tema es muy delicado. Y yo sí soy partidario de respetar las embajadas, porque es un instrumento... Acuérdense que durante la dictadura militar en Argentina estuvo el expresidente Cámpora junto con otras personas en nuestra embajada 8 años en la residencia del embajador. No me acuerdo de eso. Una cosa impresionante. Y era de la familia. Y eso fue durante la dictadura militar, y no se metieron a las embajadas. Sin embargo, de hecho, yo me asilé en la Embajada de México en Chile en 1973. Yo estaba estudiando, haciendo la maestría. Yo me refugié en la Embajada de México con el golpe de Estado de Pinochet, y salí precisamente con un salvoconducto para poder llegar a México. O sea, es un instrumento de civilidad, vamos a decirlo así. Hay que respetar. De convivencia. ¿Sí? Entre los pueblos y entre las sociedades. Estas violaciones, por ejemplo, son más, ¿cómo le diré? Producen más impotencia porque no hay un verdugo internacional. Es decir, alguien que ahora van a la Corte Internacional de Justicia por lo de Ecuador. Bueno, y la Corte Internacional va a decir, pues sí, efectivamente se violó la soberanía, se violó esta convención, pero no hay un verdugo. No hay nadie que pueda, ni la ONU, ni la OEA, ni nadie puede imponer su ley porque no hay un verdugo internacional. Entonces tenemos que respetar y someternos a las normas internacionales, nos guste o no nos guste. Pero déjame, como antiguo secretario de Relaciones Exteriores, comentarte lo que está haciendo México, y está aprovechando el error táctico, como dijiste tú,
se aceleró, Noboa. A lo mejor porque calculó que le interesaba para fines de su propia reelección, porque viene en pocos meses, efectivamente. Pero el hecho es que la condena mundial, por las razones que decía Ricardo, va a ser unánime. Sí. Y no solo es la Corte Internacional de Justicia, es la Corte Interamericana de Justicia, la OEA. y es la OEA, y es la ONU, pero además estamos hablando de cada uno de los países, y todavía no termina la historia. ¿Por qué? Por lo que decía Ricardo, todo mundo se siente amenazado, ellos, en lo personal, en lo particular. Y entonces denuncian en caso de que a alguien se le vaya a ocurrir violar su sede diplomática en cualquier país. Sí. Y en este momento tenemos a muchos loquitos que pueden estar siguiendo con mucho cuidado esta pista para ver si funciona o no le funciona a Noboa. Y la verdad es que, pues, Noboa, yo creo que no fue bien aconsejado. Asesorado, yo creo que no. Y yo creo que cometió un error que le podía haber prolongado el tema de Glass, pero lo podía haber prolongado a favor de él. Claro. Sí. Sí, ahora lo que pasa es que también Almagro, el de la OEA y la Cancillería mexicana, dijeron que se tenían que regresar a su Por cierto, ahora somos brothers de la OEA. Sí, es lo que iba a decir, Sí. para allá iba yo, pero dice, no, hay que Pero que no fuimos a la sesión del martes. Así es, no fuimos. No, vamos a la porque convocó Ecuador. Se supone que vamos a la sesión de hoy porque convocan Colombia y Bolivia, o sea, nuestros amigos. Eso de brothers es relativo, digamos, en este mundo lo que me refiero es amargo. Que pusimos en duda toda la validez de la OEA, etcétera, como un tema de religión mexicana. Y sin embargo hoy, pues, como conviene, estamos usándolos como instrumento. Pero con eso, las embajadoras de la OEA dicen que son unos pirurris. Y ahora, claro, quiere el presidente desacreditar a la OEA y a la ONU, y ahora cuando lo necesita, no, pues siempre sí, perdón, pero aquí vamos a recurrir a las instituciones, un poco lo que tú decías, cuando él lo primero que hizo es agredir a la OEA y agredir a la ONU. Incluso porque también hubo la reunión de CELAC, y CELAC acordó la condena al tema de la embajada. Pero como CELAC es una instancia pues de simples voluntades elementales sin un peso específico legal y diplomático, pues está bien. CELAC decide sus cosas y qué bueno, y no impacta. Pero sí impacta lo de la OEA. La OEA sí tiene peso específico, porque son las representaciones diplomáticas acreditadas de todos los países de América Latina, y entonces tiene un peso específico. Entonces resulta que en este momento, en efecto, México convoca a CELAC para hacer para ir a llorar ahí. Pero por el otro lado, en la OEA, tomamos mucho más en serio la definición de la OEA, porque tiene un peso específico jurídico y político en toda nuestra región. Pero Ricardo, tú empezaste por decir que el presidente pues se ha caracterizado por decir una cosa y hacer otra, que en el fondo se tiene una política exterior o una praxis de política exterior que ha sido pues congruente con este dicho de que la mejor política exterior es una buena política interior. Y entonces se ha desmantelado la política exterior como tal. Sí. Pero estamos con una crisis enorme, no por lo de Ecuador, yo diría
lo de Ecuador refleja quizá algo, es la punta del iceberg, quizá. El hecho de que pues no tuvimos política exterior durante todo este sexenio. Exacto. Más que la de las amistades y la de las empatías o simpatías ideológicas, etcétera, a las que tú hiciste referencia. Sí. No, tienes toda la razón, absolutamente. No hay una política exterior. Es por eso incluso que el presidente no viaja, porque en realidad en todo caso, es como una cosa muy esquizofrénica, porque sí viaja a Washington para pactar con Biden y para ponerse de acuerdo con él o con Trump, con quien esté en la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque la economía mexicana depende